Damos gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso en esta tarde y damos también la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes. Que nuestro Dios bendito les bendiga, que cada uno reciba 1000 bendiciones de parte del Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Señor y su misericordia infinita siempre estén en sus vidas. Y hoy hablaremos mantener la fe en medio de las pruebas. ¿Cuántos no han tenido pruebas? Si decimos cuántos han tenido, pues yo creo que todos han tenido alguna prueba en este tiempo, y la verdad es que la fe es lo que nos mantiene a nosotros firmes, porque el mundo entero está pasando el COVID-19 y es una gran prueba, y muchas familias han perdido a sus seres queridos, y vemos que la situación continúa grave en todos los lugares y tenemos que todos nosotros cuidarnos. Pero ahora hay que mantener la fe aún en ese tipo de dificultades. Muchos han perdido los empleos, muchos están sufriendo necesidades, pero sabemos que Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5, del 1 al 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Demos gracias a Dios y oremos. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por la bendición de estar en tu presencia y por la bendición de poder leer tu palabra. Queremos agradecerte, Padre Santo, porque tú eres fiel, tú eres bueno, porque a pesar, bendito Dios, de tanta tribulación, puedes mantener a tu pueblo en paz y en esperanza. Y queremos, Señor Dios, seguir teniendo esperanza, porque sabemos que todo cambiará. Porque tú, Señor Dios, eres el que toma el control de todo, y sabemos, bendito Dios, que cuando el hombre toma el control lo destruye, pero cuando tú tomas el control lo haces todo nuevo. Padre Santo, confiamos en ti y sabemos que tú, Señor Dios, harás nuevas todas las cosas, y tú, bendito Dios, permitirás que podamos tener un futuro diferente, un futuro de esperanza y de paz. Y queremos pedirte, bendito Dios, que bendigas a nuestros familiares, que bendigas a nuestros hijos, que bendigas, Señor, a cada familia, y que tú, bendito Dios, mantengas la fe firme en cada uno de ellos. Bendito Dios, te honramos y glorificamos, pedimos bendición sobre esta palabra y bendición sobre todos mis hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él por medio de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y al tenerlo en nuestra vida como Señor y Salvador, eso nos permite a nosotros estar en paz con Dios. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, todas las cosas cambian. Y en realidad ya tenemos paz con Dios, porque el pecado no nos permite estar en paz. Pero estando reconciliados podemos sentir paz en lo más profundo de nuestro corazón. Pero eso no equivale necesariamente al sentimiento de paz, como la calma y la tranquilidad, porque podemos estar sufriendo por alguna otra cosa. En paz con Dios, pero puede ser que no estemos en paz con nuestra vida o no estemos en paz con nuestro prójimo. Y a veces ocurre eso. Y es que, mire, paz con Dios es que estamos reconciliados, estamos bien con el Señor, porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y ya nos redimió de la condenación eterna. Pero debemos tomar en cuenta que no estamos nosotros metidos en una burbuja de cristal, ni que somos nosotros inmunes a todo. En realidad sentimos la presencia de Cristo en nuestras vidas, pero también estamos a veces oprimidos por el pecado y la tentación.
¿Cuántos no han pecado? Miren, todos hemos pecado. A ver, ¿cuántos no se enojaron hoy día? En realidad, a veces pecamos con el enojo, podemos pecar con el pensamiento, podemos pecar con nuestros sentimientos, a veces mal dirigidos a alguien, y en realidad, mire, puede ser que estemos siendo oprimidos por algo. Pero ¿cómo dirá usted? Somos hijos de Dios. No podemos estar así. Sí somos hijos de Dios, pero somos humanos. Y a veces somos emocionales. A veces estamos bien, en un momento nos hacen tener iras y ya cambia nuestro carácter y puede ser que nos portemos mal, nos pongamos a pelear, a discutir y demostrar malos sentimientos hacia los demás. Y eso pasa, hermanos, en las mejores familias. Y usted sabe que problemas no faltan, situaciones no faltan, pruebas no faltan. Pero toda prueba y dificultad también nos ayuda a crecer. Nos ayuda a confiar más en nuestro Dios. Nos ayuda a que tengamos más esperanza en aquel que vive y reina para siempre. En realidad, miren, no debemos desalentarnos nunca porque tal vez tengamos tentación de algo o hayamos pecado en algo, porque en realidad somos humanos, pero no tenemos que hacer costumbre de eso. Tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca para salir adelante, que nos fortalezca para nosotros poder soportar toda tentación. ¿Usted cree que no tenían tentación los discípulos, los primeros cristianos cuando fundaron las iglesias? Por supuesto. Las cartas a los Corintios, a los Gálatas, es una constante lucha del apóstol Pablo, con la carnalidad a veces de los cristianos. Pero miren, en realidad, cuán gran trabajo hace nuestro Dios. Y qué paciente es nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Por eso, miren, ¿qué nos permite salir adelante en medio de las dificultades de la vida? La fe. Y tenemos que mantener la fe firme en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. La palabra dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El pastor Samuel Vila, el autor del libro 1000 bosquejos para sermones, él en el bosquejo número 464, en la página 367 y 368, él dice: hay muchas cosas en la Biblia que nosotros aceptamos por fe. ¿Qué aceptamos por fe? La primera, el perdón de los pecados. Usted no oye una voz del cielo que le diga: Panchito, estás perdonado. No hay una voz que le diga: está confirmado que ya estás perdonado. Solo el sacerdote dice: ya, estás perdonado, ya, absuelto de todo. Pero ¿sabe qué? No oímos una voz, pero sabemos por fe que somos perdonados. ¿Por qué? Porque después de que hemos confesado nuestros pecados a nuestro Dios, que es fiel y justo, ahí tenemos sentimiento de paz. Es como que le quitaron una carga de encima que le estaba oprimiendo. Ahí siente que en realidad Dios le perdonó. También otra cosa que aceptamos por fe es la inmortalidad. Cuando algún familiar o vecino o alguien fallece, vemos que el cuerpo está en la caja, el cuerpo inerte está ahí, encerrado para ser enterrado o ahora ya para ser cremado, ahora con la enfermedad. Pero nosotros vemos ahí el cuerpo, pero creemos en la inmortalidad del alma, porque la Biblia lo dice así. Y cuando usted lee en Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo perece, pero el alma y el espíritu viven para siempre.
son inmortales. Nosotros aceptamos también por fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que han pasado 1992 años desde que Cristo ascendió a los cielos. ¿Por qué 1992? Jesucristo vivió 33 años y fue crucificado, pero Él nació en el -4 antes de nuestra era. Entonces usted sume todo eso y ahí podrá ver que son casi 1992 años y no ha ocurrido la segunda venida. Y usted sabe que va a suceder en un momento. Cuando Pablo predicó a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, ellos ya estaban esperando y pensaban que ya mañana iba a venir el Señor, y enseguida ya se dedicaron a no trabajar, ya se descuidaron de todo. En la segunda carta tuvo que llamarles la atención y ahí les dijo: el que no trabaja, que no coma, porque ya descuidaron todo. Y usted sabe, la inminencia de la segunda venida permanecerá así, porque no sabemos cuándo es la voluntad del Señor que Cristo vuelva. Pero debemos estar expectantes y preparados siempre. Y eso es para mantener nuestra fe, para que nos mantengamos firmes esperando, porque Cristo vendrá. Y no quisiéramos que nos encuentre peleados con nuestra esposa, peleados con algún familiar o en algún pecado y nos quedemos aquí para sufrir. No quiere el Señor eso. También por fe creemos en el cielo. Hace algún tiempo había el boom de los testimonios de gente que había vuelto del cielo. Yo creo que muchos de esos testimonios eran inventos o eran para ganar popularidad, pero yo creo que de 100 alguno habrá sido verdadero. Pero de ahí, imagínense, nadie ha vuelto del cielo para nosotros contarnos. Pero hay predicadores falsos, mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles que cuando ellos quieren van al cielo y vuelven y le predican a su congregación: estuve en el Espíritu, en el cielo, estuve en el infierno. Ay, qué lindo, vea, su voluntad, se van donde quiera. Son más que Dios, pero todo eso es mentira. Por eso no se crea todas esas tonterías que a veces comparten. Nosotros tenemos la certeza de que el cielo existe, y más allá del cielo azul que vemos está el cielo de los cielos, donde habita nuestro Dios. Y la palabra de Dios no miente, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por eso cuando nosotros miramos en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda palabra es inspirada ¿por quién? No por los hombres, sino por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdadero, y también es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y para que corrijamos y para que vivamos como Dios quiere. Y hablando de fe, qué tremendo que es ahora, hermanos, en este tiempo, que un joven pueda creer en Dios. Y yo doy gloria a Dios por los jóvenes que se congregan, poquitos, ¿verdad? Pero muchachos que creen de verdad en Dios. Y nos gustaría que eso crean muchos de los jóvenes que están por afuera en la calle. Porque ahora la juventud dice: no, ver para creer. Ahora tienen tanta cosa en su cabeza. Miren tantos juegos que hay en internet y tienen todo metido ya aquí. Y a veces en los colegios o en las universidades tienen profesores que en realidad son ateos, que no creen en Dios. Y ahí peor, les hacen dudar de todo. Y en realidad es un desafío que la juventud y las nuevas generaciones crean en Dios. Es un desafío para la fe. Pero deben saber que el Señor dijo en Juan 20:29, en la segunda parte del versículo, el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Benditos de Dios son los que sin ver han creído. Por eso somos benditos, por creer
en el Dios que no vemos, que no le hemos visto cara a cara, pero que un día sí le veremos. Por eso, hermanos, en medio de las pruebas, no pierda la fe. Pablo nunca perdió la fe estando en tribulaciones. El apóstol la pasó muy duro, muy difícil, y él es un ejemplo de fe en medio de las pruebas. Y él dice en Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo empezó a servir al Señor, usted sabe, como buen lector de la Biblia, desde que tuvo el encuentro glorioso con el Señor en la entrada a Damasco. Y le sirvió en las buenas, en las malas y en todas partes, y abrió muchas misiones porque tenía fe en el Señor, porque creía en el Señor. Con el tiempo realizó milagros, oraba al Señor y realizaba grandes milagros para otras personas. Pero otras veces él se conformaba con aceptar la voluntad de Dios cuando él oraba para sanarse a él mismo, pero no había respuesta para su oración. Por eso en la segunda epístola a los Corintios él declara que él pidió a Dios su propia curación y nada. Dice en 2 Corintios 12:9 la respuesta del Señor para él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo creo que él debió haber estado triste por eso. Y en otra ocasión también nos relata en 2 de Timoteo 4:20 que él tuvo que dejar a uno de sus amigos, a un compañero de milicia, le dejó en Mileto, enfermo. Dice en 2 Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es posible que oró por él para que se sane, pero no se sanó. ¿Sabe qué? Y esto ya digo 2 veces, los milagros ocurren cuando Dios quiere, no cuando uno quiere. Por eso puede ser que usted esté orando por un milagro y no ocurra, porque en el tiempo de Dios ocurre la voluntad del Señor para que se produzca el milagro. Por eso cuán gran mentira es cuando hacen las grandes campañas de milagros y para sanidades. Y cuando a esos pastores les dijeron, vean, comenzó el COVID, ahora sí queremos a todos esos pastores que hacían campañas de milagros que vengan a orar por los enfermos. Ni uno. Desaparecieron. No aparecieron más. ¿Dónde estaban los milagreros? Ni uno, hermanos. Si hubieran tenido ese don de verdad, pues ahí hubieran estado para orar. Pero por eso debemos saber, los milagros no ocurren en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Decimos que Pablo estaba lleno de pruebas, pero tenía una fe profunda en Dios. Y él mismo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, pero ¿en quiénes? No en todo el mundo, en los que conforme a su propósito son llamados. Pablo fue llamado con el propósito de evangelizar a gente importante, a gente del gobierno, del emperador, a gente preparada, filósofos. Por eso, con ese propósito le llamó el Señor. Y todas las cosas le ayudaron para bien. Y él hasta el último entregó su vida, confiando en el Señor, y nunca se desanimó. Por eso las pruebas que vengan o hayan venido a su vida no son para desanimar. No son para que usted decaiga su semblante, son para fortalecer, son para que madure más en la fe, son para ver lo que hay en su corazón.
Pero dirá yo, bueno, ya he buscado al Señor bastante tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es que voy a madurar? Cada vez el Señor hace algo nuevo en nuestra vida. Y eso debemos tener un corazón abierto para que Él siga obrando, para que Él siga a nosotros preparándonos, para el presente preparándonos para el futuro, porque en el futuro hará falta gente que tenga mucha fe para mantenerse firme en medio de este mundo turbulento en que estamos viviendo. Por eso, hermanos, recuerde que Dios nos ama. Él nos ama mucho. Por eso dio a su propio Hijo para que muera por nosotros en la cruz. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él mandó a Jesucristo a vivir en este mundo de pobreza, en un tiempo no bueno, en un tiempo malo, donde tenían que sufrir mucho para poder vivir y mantenerse. Pero acá vino nuestro Señor Jesucristo para padecer, para sufrir, para ser tentado por Satanás, y al final murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y Él mantuvo el propósito de Dios firme desde el comienzo hasta el final. Por eso debemos mantenernos firmes en el camino del Señor, desde que Él nos ha llamado y hasta cuando Él nos llame a su presencia. Por eso no hay que desanimarnos por ninguna cosa que veamos, por las injusticias de este mundo, porque hay gente buena, hay gente mala, hay personas disfrazadas de cristianos que no son verdaderos cristianos, pero debemos orar más bien para que Dios tenga misericordia de todas esas personas. Pero pensemos que Dios siempre tiene planes buenos, planes sabios para nosotros. Él es amoroso, es bueno con cada uno de nosotros. Él tiene un plan para su vida. Por eso, por medio de Jeremías habla el Señor en Jeremías 29:11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pensamientos tiene el Señor para usted? De paz y no de mal. Mire, que estemos bien, que estemos nosotros en paz con el prójimo, que esté en paz con su esposa, con su esposo, con sus hijos, porque cuando usted no está peleándose con nadie, puede dormir tranquilamente y no duerme con sobresaltos, y usted no se despierta a la media madrugada o a la medianoche para estar pensando qué hacer o cómo pelearse más. Ya no se despierta, más bien usted duerme en paz y se despierta en paz. Por eso reconcíliese. Por eso busque la paz y sígala, dice el Señor. Siga la paz. Por eso, hermanos amados, recordemos, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él nos está preparando. Él nos está bendiciendo para que tengamos siempre un nuevo comienzo en nuestra vida. Él conoce lo que será el día de mañana para cada uno de nosotros. Por eso hay que tener confianza en nuestro Dios, sabiendo que si algún día partimos a la presencia del Señor y el cuerpo vaya a podrirse en el cementerio, pero sabemos que el Señor gloriosamente nos sacará de la tumba vivos y nos llevará para estar junto a Él en su gloria. Y ahí se cumplirá esa palabra de 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren, los muertos en Cristo resucitarán primero. No cualquier muerto. Los que murieron creyendo en el Señor, ellos serán llevados antes que los vivos, porque ellos ya cumplieron su tiempo, su etapa, su propósito en este mundo. Y Juan de Patmos, él nos dice en Apocalipsis 14:13: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. No es que al morir se acabó todo. Aquí en la tierra se olvidan del familiar que falleció. Ya van a la tierra del olvido, dicen. Y muchos de verdad que se olvidan porque ni más vuelven, ni a ver dónde le enterraron.
Pero sabe que el Señor dice en cambio que sus obras con ellos siguen, porque todo lo que hicieron en este mundo está anotado en los libros del Señor. Y eso nunca se ha perdido, y eso continuará, su sabiduría, su conocimiento, toda la inteligencia que Dios le ha dado y sus capacidades y destrezas, eso se mantendrá con usted para la eternidad. Porque ese es nuestro Dios. No es que murió y se acabó todo y murió todo y se desapareció del mundo. No, por eso tenemos esperanza de que algún día cuando partamos a la presencia del Señor, ahí nos encontraremos con aquellos familiares nuestros que partieron antes. Ahí podremos mirar sus rostros. Ahí podremos con ellos vivir en la patria celestial para la eternidad, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ahí donde los trabajos se acabaron, las fatigas se acabaron, las enfermedades se acabaron. Ahí estaremos nosotros, donde el Señor enjugará toda lágrima y donde Él estará junto a nosotros para siempre. Por eso hay que mantener la fe. Por eso hay que seguir teniendo fe en el Señor en medio de cualquier situación. Por eso no se desanime por cualquier cosa simple que ha pasado. Recuerde que en este mundo todo tiene solución. Solo para la muerte no hay solución. Pero todo tiene solución cuando confiamos en nuestro Dios. Así que, hermanos y hermanas, si está en medio del dolor de alguna situación, clame al dueño de la vida. Si está en medio de desafíos, pida que el Señor abra puertas de bendición, porque cuando Él abre las puertas, nadie las cierra, y cuando Él cierra, nadie las abre. Pídale al Señor que le dé sabiduría e inteligencia. En medio de la necesidad, clame al Dios de la vida, al dueño de todas las cosas, porque mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos, y del Señor es la tierra y su plenitud, dice la palabra del Señor. Y cuando esté con alegría, alabe al Señor. Regocíjense en la presencia del Señor, porque Él está vivo y Él quiere tenerle a usted junto a Él para la eternidad. Por eso anímese, no se sienta desanimado. Si tiene cosas que arreglar en este mundo, arregle. Si tiene que reconciliarse, pedir perdón, pida perdón. Tiene que tener un corazón como el corazón de Cristo. Dice el apóstol que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero ponga a prueba esa mente de Cristo. Si tiene la mente de Cristo, no es una mente que esté esperando vengarse, no es una mente que esté esperando tal vez ofender al prójimo, es una mente que ama como Dios nos ama. Así que animémonos y pensemos que siempre la bendición está a nuestra puerta. Nosotros cerramos la puerta de la bendición cuando no estamos bien con Dios ni con los demás. Pero las puertas se abren cuando nos reconciliamos con Dios y nos reconciliamos con el prójimo. Así que sigamos teniendo fe en Dios y no nos cansemos de buscar su presencia. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gloria a nuestro Dios. Amén. Amén.